A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de A 10 años del Mayo Chilote que estamos haciendo por Radio Quilquilgue. En este día tenemos a nuestra amiga Diela Alarcón Solís, militante de Ancud, oriunda de Ancud, que nos va a contar un poco su visión, cómo vivió ella desde la comuna de entrada a la isla grande de Chiloé. ¿Cómo vivió esos 10, 16 días? Porque no todos los días las fechas fueron igual en todas partes. Algunos su movilización duró más que en otras partes, sobre todo en Ancud, que al parecer fue uno de los donde duró más el movimiento. Hola Diela, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, eso, ¿cómo viviste tú el Mayo Chilote? Mira, tengo gratos recuerdos a pesar de la situación de conflicto que significó el Mayo Chilote, porque al final fue una situación de conflicto terrible, donde éramos traspasados por una pena descomunal así, de que cuando se impide que los pescadores, es decir, que la institucionalidad pública impide que los pescadores puedan acceder a todo el borde costero, al mar, para realizar sus labores, los pescadores, los recolectores de orilla, producto de esta marea roja, y de las 9.000 toneladas de salmón lanzados aquí frente a la bahía de Ancud, un poco más allá, no tan lejos. Entonces, eso fue muy terrible para nosotros acá. Fue como que alguien va a ensuciar tu casa. Eso nos sentíamos así. Yo me recuerdo sentirme muy apenada, muy, muy triste, y todas las personas con las que nosotros compartimos ese día, en esos días, en todos esas 20 días prácticamente de movilización, de barricadas, de detención de todo el tráfico insular, son 200 kilómetros que estuvo desde Calbuco hasta Quellón, sin circulación de ningún tipo, solamente lo que se dejaba pasar en las barricadas de acuerdo a lo que se había conversado. Pero como digo, a pesar de que fue muy dolorosa esa situación, sabes que yo hago recuerdo de eso, de estar pasando por el puente Pudeto, donde se hizo una de las primeras barricadas, y sentir mucha pena por esa situación. Pero después, cuando tú ves esta fuerza que se logra de la comunidad unida en defensa de su territorio, eso ya adquiere otro cariz. A pesar de lo dolorosa de la situación, toma otro cariz, y hay una confraternidad de todos los ciudadanos, que era increíble. Yo eso lo recuerdo como algo así como que estás en otro espacio al final. Aquí en la comuna de Ancud, no recuerdo cuántas barricadas habían, pero deben haber habido unas 10, entre el puente Pudeto, Mutrico, después a la entrada del puente Pudeto, a la salida del puente Pudeto, un poco más acá, después hacia Castro. Yo estaba prácticamente en la última barricada, que casi era de puras lamien, que estaban ahí, que conformaron esa barricada. Entonces, más que nada éramos mujeres, y éramos como la puerta de salida. Entonces siempre estábamos ahí pendientes de quién estaba saliendo, quién quería entrar y todo eso. Pero se produjo, como te digo, una hermandad tan hermosa, porque se hacía una olla común a diario.
donde no solamente comían las personas que estábamos ahí participando, sino que también los niños que deambulaban por el sector, que eran muchos, que llegaban allá buscando cobijo, buscando calor, porque recordemos que estábamos en mayo, donde llueve mucho aquí en Chiloé. Entonces, todo eso hace como que todo se transformó y a pesar de todo eso, logramos vivir momentos muy, muy increíbles de la comunidad organizada y, y haciendo labores comunitarias para sostenernos mutuamente. Yo me recuerdo que hay gente que dormía ya en carpa, en la misma barricada, para cuidar los espacios. Yo nunca me quedé en la noche, me volvía tarde y cuando ya no había combustible para movilizarse, porque habían vehículos que se movían, pero después ya no había, así que tú caminabas nomás. Y los pocos vehículos que habían disponibles, sabes que todo el mundo te decía, ¿para dónde va? La llevo. Así, era ese el ambiente. No había carabineros, no había nada, porque, porque no había ninguna alteración del orden. Todos estaban con esta mirada de cuidarnos de manera comunitaria. Se hicieron muchas marchas desde el centro de Ancud hasta Pudeto Bajo, con música de por medio, bailes, no, fue momento hasta de algarabía dentro de todo eso. Entonces, cuando uno piensa en todo eso que ocurrió, me acuerdo que había un lugar que después se hizo de acopio de todas las mercaderías que llevaban para ayudar a las barricadas, porque necesitábamos alimentos para poder hacer las ollas comunes. Habían pescadores que no iban a tener que comer después, porque recordemos que Ancud, la comuna de Ancud tenía la tasa más alta de pescadores artesanales a nivel país hace 10 años, eso ha mermado mucho, eh, pero era así. Entonces, hay mucha dependencia económica de las familias, del sustento que te entregaban los pescadores y también lo que significa dentro del comercio local este circular que producía la misma actividad que desarrollaban los pescadores, porque ellos estaban permanentemente vendiendo mariscos, almejas, pescado, choritos, cholgas, todo lo que significa eso. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, te das cuenta que ya ellos no pueden ir al mar, ya no pueden ir a sacar, no puedes ni comerlo porque tú no sabías hasta cuál era el grado de contaminación. Entonces, no podíamos comer los mariscos. Eso es lo que te produjo la desazón, digamos. Y, y a pesar de todo eso, nos sostuvimos sin que haya violencia de por medio. Yo tengo que decir, sí, que hubo un muerto. De la barricada donde yo estaba, estábamos el grupo de las Lamien, como les digo yo, de la familia Caicheo Caileo, más que nada estaba ahí. Uno de los últimos días de la movilización, había gente que estaba muy molesta porque no podía circular. Espérame un segundito. Ay, espérame, es que no puedo, me están llamando y estoy tratando de que no me llamen. Voy a poner mi teléfono en silencio. Ya hice. Y bueno, había gente molesta porque tenían que pasar por la barricada, si teníamos que nosotros dar el paso para que puedan circular libremente, y ya había gente que estaba molesta por esa situación. Y una persona del sector de ahí de Pudeto Bajo, que vivía en una población cercana, pasó en un momento muy enojado y nosotros sentimos el vehículo cómo aceleró, cómo frenó, cómo
después partió muy raudamente y en un momento determinado ese vehículo sentimos cuando venía, nosotros estábamos en la barricada y sentimos un golpe fuerte y dijimos, ¿qué pasó? Y miramos hacia abajo a ver qué había ocurrido y fuimos hacia el sector. Había una persona en el suelo, botada, tendida en el pavimento. Bueno, esa persona falleció en ese momento ahí, producto de que la camioneta iba a tal velocidad, con tanta rabia, que lo golpeó en un costado No. y murió. Y de ahí nosotros nos encargamos de buscar la ambulancia, de buscar carabineros, todo, porque ya era una situación que se salió de, toda, de todo lo que nosotros podíamos hacer. No quería llegar carabineros porque decía que no se podía circular, carabineros estaba desaparecido. Y las chiquillas fueron caminando hasta la comisaría y fueron a colocar un reclamo de que por qué Carabineros no llegó cuando se le estaba pidiendo de que vengan porque había había un muerto y había una persona atropellada. Y ahí Carabineros llegó y lograron detener a la persona que atropelló a este hombre que había estado con nosotros comiendo en la barricada al mediodía y había salido después a ver otras barricadas. Que era un vecino de ¿Y aquí eso fue, de la comuna. y eso fue hacia finales de la Sí, sí, movilización? como 2 días antes de que termine. Fue muy triste, ahora hay un monolito ahí donde para identificar que ahí fue que falleció. Llegó la ambulancia, que tardó también en llegar, pero llegó después y bueno, la Bueno, ambulancia logró llevarlo y ahí fue la que nos dijo que efectivamente él ya estaba muerto. estábamos. Eso fue algo terrible que uno nunca lo puede dimensionar que va a ocurrir así, es decir, fue un duro golpe, pero lo Sí, pues, importante de todo siempre eso es uno que se hizo no, justicia después. El hombre, nosotros fuimos testigos de lo que había ocurrido porque nosotros vimos la camioneta, los ya. chicos identificaron la patente. Fue una situación muy terrible, eh, pero al menos se hizo justicia en el sentido de que la persona que atropelló a este vecino tuvo que presentarse ante la justicia y dar cuenta de los hechos. Claro, claro. Oye, es terrible cómo termina este proceso. Bueno, nosotros hemos conversado con distintas personas y hemos constatado que en términos generales no hubo una unidad, entonces hubieron como 3 focos de revuelta en el Mayo Chilote, uno que era Ancud con Keilen, después está el centro, Castro con Lalcahue, Puqueldón, Chonchi, Curaco y Quellón. Hubieron como cosas, como nunca hubo unidad en la demanda de enfrentar este movimiento en forma unida ante las autoridades, por hacer las demandas en forma unida. Y claro, empezamos con una cosa que fue muy alegre, muy festiva, la gente volvió a vivir en comunidad, la gente estaba alrededor del fuego contando historias, fue todo muy, muy, muy hermoso, pero vino después el término. ¿Cómo fue la finalización de allá en Ancud? ¿Fue tan violenta como en Castro o fue de alguna, fue como apagándose? Y más con esta noticia dramática de una persona que fallece en una barricada, fue más o menos fuerte. Mira, bueno, aquí tú sabes que en general aquí el movimiento lo lideró el sindicato de pescadores Claro, y ellos fueron los que, digamos, hicieron después las conversaciones con las autoridades respecto de
qué se iba a hacer al respecto. Lo triste de todo esto es que la autoridad nunca llegó a Chiloé, sino que ellos tuvieron que ir hasta, bueno, todos los dirigentes de Quellón, Castro, Todos iban a Puerto. Temuco, fueron hasta Puerto Montt. La institucionalidad pública no llegó hasta acá a decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo de lo que hicimos y cómo compensamos el daño. Y no, hubo que ir hasta Puerto Montt, y eso yo lo encontré que era una falta de respeto mayúscula, porque nos tiran basura frente a la casa, nuestro territorio, y después ni siquiera nos vienen a dar una explicación de por qué se hace eso. Y lo que entrega después son migajas a los pescadores, bonos miserables, porque con eso la gente no volvía a pararse, po. Como si eso es el sustento diario de muchas familias, de miles de familias. Entonces, eso es triste, digamos, darte cuenta de eso, de que después, claro, hubieron procesos judiciales, se determinó que fue Directimar y Serna Pesca los que no hicieron el trabajo como correspondía, ellos fueron los que autorizaron, digamos, este vertimiento, pero sucede que aquí hay decisiones políticas, po. Entonces, Claro. dejarlo solamente en las instituciones públicas como responsable es súper fácil, po. ¿Tú crees que se Ay, negoció mal? ¿O que hubo una fuerza en un entramado como para bajar las movilizaciones? yo pienso que no se logró tener la fuerza suficiente a pesar de que se estaba muy unido a nivel comunitario, pero no así como que no había una unión no había un discurso común de todos los que estábamos dentro de las movilizaciones, porque habían discursos que eran diferentes, po. Los pescadores sentían que ellos eran los que tenían que liderar y con justa razón porque eran los más afectados, pero eso afectaba a toda la comunidad. Entonces, yo pienso que ahora, más que nada, sacar aprendizajes de esto. El aprendizaje es que yo vi una tremenda sentido de comunidad en todos los habitantes de Ancud, de Castro, de Quellón, de, de Calbuco, de Achao, de todos lados, porque donde iba la gente le daban en las barricadas comida, les daban un plato de cazuela o lo que tuvieran. Siempre hubo eso, el espíritu de comunidad yo lo rescato mucho y de la solidaridad también. Siempre se estaba dispuesto a ayudar y siempre había gente llevaban todos los días, había alguien que llevaba pan, llevaba queso, llevaba cecina, llevaba pollo, llevaba papa, ¿te fijas? Para ayudar. Entonces, eso fue impresionante. Eso yo lo encuentro que ya es un nivel de solidaridad increíble y que yo no lo he vuelto a ver. Y eso a mí, Claro, hay ahí como veo yo dos aspectos de solidaridad. Hay una solidaridad entre los manifestantes, los que están los que están en las barricadas, la gente que está en las comunas, solidariza con sus vecinos y con la causa de los pescadores, pero se desentienden de las demandas, porque como tú dices, en Ancud fueron los pescadores los que llevaban la batuta y son los que hicieron el petitorio, un petitorio que nosotros los vimos, era como de 20 puntos, y que todos apuntaban básicamente a bono, a restitución del mar, de volver a pescar. No había, como decimos, no se politizó la demanda. Entonces, fue solamente con
era fácil para la autoridad darle solución porque eran bonos, eran cuotas y eran cosas así, no había una cosa más estructural y más de fondo en, 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 en las demandas. Entonces había por un lado estaba la comunidad que era solidaria y por otro lado los dirigentes que manejaban las conversaciones, hubo como una disociación. Entonces, de hecho, yo recuerdo que nosotros hicimos una cruzada de tratar de unir todos los criterios de las demandas, tratar de que fuera una sola, y en Ancud no quisieron, porque ellos decían que llevaban negociando un tiempo, ya llevaban un tiempo negociando, y si sumaban más actores, corrían el riesgo de que perder ese camino andado. Entonces, en ese sentido yo encuentro que no hubo solidaridad, pero sí hubo en la marcha, la gente que cooperó aquí, la gente, yo me acuerdo que el 10 de mayo aparecieron con torta para los días de la mamá, fue una cosa muy hermosa, pero está ese otro lado que permitió que el movimiento se desinflara muy rápidamente. Claro, y recibiendo migajas en la práctica. Claro, claro. O sea, Y en la práctica lo que no se hizo, no se logró que esta situación que detonó, digamos, esta movilización, que fue este vertimiento de 9.000 toneladas de salmones en la bahía de Ancud, es decir, a kilómetros adentro, eh, la salmonicultura no tuvo ninguna sanción. Es claro, más, ellos ganaron más dinero claro, ese año porque cobraron todos los seguros por los peces muertos. Entonces, ellos sacaron cuentas alegres claro, y ni siquiera hubo una normativa que les dijo, oiga, ustedes produjeron este hecatombe, bueno, y el Estado no vio, no fue capaz como de discernir cuál sería el mejor camino para que eso sea resuelto de otra manera, no de esta manera que fue como brutal para los ciudadanos que vivíamos que vivimos aquí en la comuna y a todo lo que es el archipiélago de Chiloé, porque las mareas y las corrientes, tú sabes que van distribuyendo eso a todos lados. claro. Entonces, claro, fue tan rápido en darle respuesta al problema que tenía la salmonicultura. La respuesta fue muy rápido, tírenlo frente a la bahía, a tantos kilómetros hacia adentro. Y, y ¿quién después nos dio respuesta a nosotros, la sociedad, que sufrió esa situación? Ahí la respuesta no fue igual de rápida. Y Bueno, tampoco, claro, ahora hay protocolos donde claro, se o sea, supone que ellos, ya la salmonicultura ni siquiera tuvo, bueno, se le exige ahora un protocolo para que no ocurran este tipo de situaciones, pero sucede que el hecho de que hayan salmones tan hacinados en estas balsas jaulas hace claro, que y que el clima haya sol, hace que esta floración algal eh, produzca la marea roja, florezca. Entonces, tampoco ahora digamos que ser una pesca tiene una cantidad de fiscalizadores que puedan hacer una fiscalización permanente para que no vuelva a ocurrir esto. Nos encontramos que nuevamente la institucionalidad pública no tiene los medios suficientes para hacer las fiscalizaciones correspondientes. Entonces, para la sociedad chilota, migajas. Y para la empresa, para digamos, este rubro o la salmonicultura, la solución de inmediata a los problemas que tenían. Pues, es decir, obvio que había que buscar soluciones, pero no las soluciones en perjuicio de toda una comuna y de varias comunas, en realidad, de todos los de pescadores, de todo el toda la provincia. archipiélago. Claro. Sí, no, bueno, nosotros hablamos con Montaña y él dice que hubieron cambios, o sea, hubieron mejorar los protocolos, hubo un cambio. Lo que pasa es que el hecho, el daño que se le produjo a Chiloé se pasó, o sea, se hizo y ya no,
claro, trataron, y nosotros hemos visto que fue porque la negociación, como estábamos divididos, era más fácil para el gobierno, no digamos el Estado, el gobierno, dar solución a los problemas. Aquí la solución fue unas mesas de trabajo que creo que se hicieron dos mesas de trabajo, porque bueno, el movimiento acá se quebró, no bajó, se quebró. Aquí hubo un quiebre entre mucha gente y un grupo pequeño de personas en las que lideraban las personas que negociaron. Entonces no hubo solución en realidad. Y hubieron unas soluciones a través del municipio de muy, como tú dices, muy de migaja. Aquí no hubo una solución concreta. Y claro, el Estado, el gobierno prefirió trabajar con grupos separados porque así era más fácil y porque era más complicado que la industria entrara en complejidad, en que fuera señalada como... De hecho hicieron la investigación y las investigaciones nunca llegaron a conclusiones, las investigaciones que hizo el gobierno, que no se pudo constatar que el vertimiento de salmones fue lo que produjo la marea roja. Entonces era complicado hacerlo. No sé qué te parece todo ese... bueno, ahí hay datos concretos, que uno no, es decir, el dato concreto es que la marea roja produjo la muerte de los salmones, pero la marea roja también se produce por un evento climático de mucha calor y también porque el hacinamiento de los pescados en las balsas jaulas, de los salmones en este caso, y produjo la mortandad, ¿te fijas? Entonces, es como la tormenta perfecta nomás. Entonces, ¿cómo evitas que esas situaciones vuelvan a producirse? Si eso es lo que hay que pensar, esto nos tiene que servir de experiencia, de que Claro, eso, ¿qué se hace al respecto? Es decir, claro, pueden haber protocolos, como tú bien decías, nuevos, pero si no hay fiscalizadores, claro, una institucionalidad pública robusta que fiscalice que eso sea así, eso vuelve de nuevo a estar en la misma condición que estaba antes, es decir, que si se produce una tormenta perfecta, como que dice, con todos los factores, vuelve a suceder lo mismo. Entonces, claro. eso es lo que hay que poner ojo al respecto. Entonces, igual la ciudadanía en ese aspecto, tenemos que tener el aprendizaje de decir, bueno, aquí nosotros fuimos capaces de unirnos, de tener esto, muestras inmensas de solidaridad, de humanidad, eh, pero quizás tenemos que ser más claros a la hora de ver con estadísticas qué es lo que más conviene para todos, no para algunos. Claro, Independientemente de que hay que tomar en cuenta que los más perjudicados eran los pescadores. Entonces, claro. por esa razón, ellos estaban a la cabeza de esto. Pero yo, eh, a pesar de que uno siente como un mal sabor al final de que se recibieron migajas, eh, siento que igual hubo una ganada de parte de la ciudadanía en esa fortaleza yo, mucha gente que conocí en la fábrica, después sigo manteniendo una relación con ellos porque es otra la relación que tú logras en esos momentos. Es otro. Tú conoces al ser humano desde otra perspectiva. Y eso es hermoso. Y quizás ahí después, en un momento determinado, podamos ir Hay creciendo, un extendiendo aprendizaje, cuál es el camino para claro. que esto realmente tenga más, eh, eh, que en la práctica cuando tú te sientas a negociar, tengas todas las herramientas para hacerlo. Había gente muy valiosa dentro de las barricadas que tenía los temas claritos, sabía cómo se podían abordar, pero ellos no fueron escuchados. Y eso es lamentable porque ahí tú tienes que tener a la gente más idónea, porque de eso se trata.
Oye, de pero cómo ¿por qué tú logras resultados concretos frente a esta situación. Entonces, bueno, pero esos son los pero ¿por qué se dio aprendizajes, eso? ¿no? Se dio eso porque uno mirando esto de ya con el tiempo, se nota que tú lo dijiste al principio, que estaban los pescadores eran los que lideraban y está detrás la gente. Y a nosotros nos da la impresión de que los pescadores fueron por la suya y no hubo conversaciones como que acapararon su movilización y no dejaron que nadie interviniera en ella. Esa es la impresión que nos dio a nosotros, de hecho, cuando fuimos a hablar con ellos. Bueno, ellos eran bastante cerrados en realidad, no dejaban que nadie participe de sus reuniones, pero yo participé de manera súper como coloquial, por decirlo de alguna manera, ¿Ya? estuve ahí escuchando más de una reunión en alguna ocasión, porque siempre tratábamos de estar la gente de las barricadas, un representante por barricada de las reuniones. Y Ya, bajo ese rol estuve yo, pero solamente de escucha, digamos. claro. Eh, entonces, yo pienso que más que buscar culpables o decir, no, esto no funcionó por esto otro, decir, yo pienso que hay que decir cuál es el aprendizaje para el futuro, Sí, cuál es el aprendizaje claro, para todos nosotros. por eso estamos conversando para hacer un análisis de las cosas. Mm, O sea, no tratamos de encontrar culpables, sino de entender la situación, de por qué esto no funcionó. O sea, claro. de- de- Aquí sabemos claramente que lo responsable fue el gobierno de turno, claro, que, él dio, que dio la autorización para que eso sea lanzado, vertido aquí claro, en el mar, esas 9.000 toneladas de salmones. Entonces, ese es el hecho puntual. puntual. Pero Eh, está después quién asume las responsabilidades frente a claro, eso. Ese claro, es el claro. Entonces ahí fondo. ese es el gobierno de turno que simplemente trató de minimizar los daños y separar, porque divide y Claro, reinará. claro. Entonces fue la mejor manera, en vez de hacerlo de manera más, eh, con todos los representantes de todas las comunas que estaban en el conflicto, no, los reunió por No, separado claro. y a los gremios por separado. Entonces, ellos igual, en la práctica hicieron un trabajo ahí de quiebre también. Claro, sí. Oye, la gente, después de que el conflicto se terminó, ¿cómo fue el ánimo de la gente de Ancud? Después de que ya empezó de a poquito a decaer o fue así violento. Mira, bueno, como se terminó después, es que ya estábamos en una situación muy complicada, como tú sabes, no entraba ningún tipo Claro, no entraba combustible, no entraba alimentación, claro, ya no había comida en los supermercados, no había nada, entonces estaba súper complejo, no había combustible, como dije ya, entonces eh, era absolutamente necesario que se abra el canal de Chacao para que pueda surtirse de mercadería, porque ya no había que echarle a la olla en la práctica. Y, y fue como que ya, cumplimos, es el momento claro, de retomar. ya. Y bueno, así nomás, pero no fue así como en plan de derrota, no, no, Ah, ya. como que ya era el momento de que ya se había tensionado todo lo que se podía tensionar y no podíamos seguir No más se en puede esa tensión, sostener el movimiento. no se Bueno, podía sostener más. hay gente que dice que nosotros hemos conversado acá y dice que nosotros nos dimos un balazo en el pie porque cerramos el archipiélago y nos quedamos aislados. Pues, y el quedarse aislado es quedarse sin que entren los alimentos, el combustible, como dices tú, y todas las cosas básicas que vienen. Chiloé se abastece casi en su totalidad de lo que viene de afuera, es un poco lo que produce Chiloé para Chiloé. Entonces cree Sí, que pues, no una buena estrategia haber
haber cerrado la isla, haber bloqueado todos lados, porque iba a pasar lo que tú dijiste. Nosotros fue muy poco lo que alcanzamos, porque el movimiento de nosotros terminó 10 días antes que el Dancus, y terminó como, nosotros tuvimos como 12 días nomás. Y como te digo, el movimiento no decayó, sino que se rompió, y con miles de personas en la Punta de Diamante, y la gente se fue muy enojada, muy, muy frustrada por la negociación que se hizo, que dio pie a que bajara el movimiento. Claro. Sí, yo pienso que aquí estábamos más unidos en ese aspecto, a pesar de que igual, como te digo, habían situaciones de roce y todo, pero igual el hecho de la muerte de este vecino ahí, Claro, este, fue así como que no, ahí ya nosotros un quedamos balde de muy agua fría, tristes. Claro, y ya fue muy doloroso eso, muy doloroso, claro. porque tú nunca te imaginas que a alguien le iban a atropellar porque el gallo estaba enojado, porque había gente que pasaba su levada, po, a Sí, no, sí, insultar. claro, Entonces, y eso igual como que ya te cambia el ánimo, ya entras en otra etapa. Después nosotros al año siguiente nos juntamos con la familia y estuvimos ahí en el lugar recordando, conversando. Ahí fue que se inauguró esta grutita que le hicieron ahí al vecino. yeah. Y, y bueno, al final ese día incluso no, fuimos pocas personas las que estuvimos ahí, pero fuimos las que estuvimos presentes ese día. Sería, claro, Entonces, eso al final igual te cambia toda la perspectiva de sí, todo, porque eso para nosotros fue muy duro, fue muy duro tener que encontrarte con un vecino muerto en la calle porque lo atropella otro vecino, porque está claro, enojado, porque sigue la movilización, te fijas. claro. Ese Oye, era el nivel de violencia que estaba ahí contenida. claro, claro. Oye, Dila, ¿cómo crees tú que le hubiese gustado a los vecinos que terminara el movimiento? ¿Cuál eran las expectativas aquí? ¿Qué se esperaba? ¿Y cómo tú consideras que no, estuvo bien, ganamos, estas movilizaciones sirvieron? ¿Qué cosas tendrían que haber hecho, deberían haberse negociado para que nos fuéramos todos con Yo, una sonrisa en los labios? yo pienso que entrar en ese tipo de ejercicios no va para ninguna parte, Ya, porque lo que fue nomás. claro, Aprendamos de eso. Es decir, empezar a soñar con algo que no existió no te lleva a ningún lado. Es claro. decir, ¿para qué? ¿Qué vas a conseguir con eso? Mm. No Sí, entiendo yo. es un poco Sí, de indagar cuáles son nuestras aspiraciones y por qué no se lograron. O sea, siempre aquí es con el ánimo de analizar, reflexionar e interiorizar para que después las cosas no sucedan más de acuerdo a lo que nosotros queremos. claro, pero aquí es la norma, es decir, es la normativa que tiene que regular todas las actividades que están en los bordes costeros. Nosotros somos un Claro, territorio insular, somos un archipiélago, entonces somos muy frágiles. Y eso, el sentido de insularidad es el que debería el gobierno haberse haberlo tomado más considerado, en cuenta, claro, considerar, es decir, desde otra perspectiva, no se entiende lo que significa la vida en el archipiélago. Y todavía no lo entiende el Estado, el gobierno de turno, porque el claro. gobierno de turno que va no logra dimensionar lo que significa el vivir en un archipiélago, con todos los problemas de conexión de diversas índoles. Bueno, Entonces, hay voces que son bastante, ¿cómo te dije? Que dicen que este gobierno lo que le interesaba era bajar el movimiento, terminarlo, porque se venía la cuenta pública. Entonces, no era muy sano para un gobierno hacer su cuenta pública con una provincia tomada. Entonces, bien banal el- la,
la reflexión, pero hay mucha gente que dice que fue eso, que lo único que le interesaba era terminar el movimiento lo antes posible porque venía la cuenta pública y tú entenderás que un gobierno haciendo una cuenta pública no con una barricada, sino que con una provincia tomada es bastante complejo. Claro, pero es que ahí también hay una falta de humanidad de parte del gobierno de turno, porque no Es lo fue que más o capaz de menos lo que darse estaba cuenta diciendo. de la gravedad de la situación, Claro. no dimensionó lo que estaba ocurriendo acá. Y sabes tú que yo, que no soy chilota, oriunda de acá, pero ya llevo más de 30 años, yo sentí eso de que siempre lo decimos los chilotes, que el Estado al final siempre no nos toma en cuenta. Y eso es lo que sentí, lo sentí Claro. visceralmente, porque en la práctica, es decir, yo digo siempre, siempre hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué ellos no son capaces de darse cuenta que lo que hicieron fue un daño que era irreparable, porque ellos no podían repararlo? El mismo movimiento oceánico es el que va moviendo y va limpiando, pero sucede que eso es con el tiempo. Entonces, ¿por qué haces tú algo así? ¿Por qué tomas esa decisión? Entonces, eso es esa reflexión yo siempre digo, ¿por qué si alguien que está gobernando un país no se pone en el lugar de lo que ocurre en todas las partes de un país largo, entonces con muchas diferencias en todos los territorios? Pero nosotros somos un archipiélago, entonces eso no se dimensiona en su real dimensión, valga la redundancia. Claro, sí. Bueno, Diela, pucha, agradezco tu tiempo que has dedicado a esta entrevista y conversar y conocer otra visión, otro punto de vista respecto a este fenómeno que fue el Mayo Chilote y que todavía ronda su fantasma en todas partes. Nos acordamos cada vez que hay una escapada de peces o un florecimiento algal. Cargar, sí, ahí uno empieza a tiritar de nuevo. Claro, empieza a ponerse nervioso, sí. Claro, ¿qué va a ocurrir ahora? Claro, y sabiendo, porque eso yo no lo conocía, de que la industria en el archipiélago no ha disminuido, siguen las balsas, sigue habiendo actividad acuícola en el archipiélago. Sí, lo que pasa es que han ido creciendo hacia el sur, pero todavía queda actividad acuícola acá de salmonicultura y que en cualquier momento, si se dan las condiciones, puede volver a pasar. Por eso a eso hay que apuntar ahí, a que la institucionalidad pública haga su pega y la haga bien y fiscalice cómo tiene que, porque ya hay una normativa al respecto. Claro. Ya pues, Diela, un gusto, un placer. Ya pues, muchas gracias, Jorge. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro.